listo, no sé, el operador nos dice, ¿está bien? ¿Todo bien? Bueno, yo quería compartir con ustedes, chicos, el estudio que se llama Los adventistas que nos traicionarán en el tiempo del fin. Saben de que anoche, cuando terminamos el estudio bíblico de Daniel capítulo 11, una persona me decía, dice, después de que vos predicaste anoche el estudio de Daniel capítulo 11, recién pude entender un poco más lo que dice el espíritu de profecía con respecto a por qué todos los acontecimientos se van a dar casi todos juntos y muy rápidos. Ahí pude entender por qué el espíritu de profecía dice que los últimos movimientos finales serán rápidos. Porque si ustedes ven todo lo que va a pasar en el tiempo de angustia previo y lo que pasa ya después en el tiempo de angustia propiamente dicho, es todo muy comprimido, todo junto y todo rápido. Y una persona me decía anoche, ahora entiendo por qué el hermano Huey dice que todos los acontecimientos van a ser rápidos, los movimientos van a ser rápidos y no vamos a saber qué hacer. Muchos adventistas se van a sorprender. Y entre todos los acontecimientos que nosotros estábamos predicando anoche, habíamos comenzado concentrándonos en lo que es el tiempo de angustia previo. Y habíamos visto que dentro del tiempo de angustia previo se iban a dar un montón de cosas. La ley dominical, el reavivamiento y la reforma, la lluvia tardía, el sellamiento, la ganancia de almas, o sea, la última ganancia de almas, las naciones que se van a airar, pero momentáneamente van a ser mantenidas en jaque, pero el hecho de que estén airadas también va a hacer que se produzcan atentados terroristas en todo el mundo. Fíjense que en el tiempo de angustia previo, ya próximo para entrar al tiempo de angustia propiamente dicho, hermanos, es un montón de cosas las que van a pasar. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a todas esas cosas a fin de que sepamos enfrentar esas cosas. Y un tema que yo quería predicar hace tiempo es precisamente el tema de los adventistas que apostatarán, de esa mayoría que nos abandonará y qué van a hacer con nosotros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes qué va a pasar con los adventistas desobedientes, los adventistas fríos, o que quieren seguir estando en un estado de tibieza? ¿Qué va a pasar con ellos? Siempre a mí me ha gustado preguntarme eso. Y bueno, la vez pasada ya lo hemos estudiado. Ahora lo vamos a volver a repasar y yo voy a hacer un comentario acerca de ciertas cosas para que nosotros no quedemos encuadrados en el tema que vamos a estudiar en esta tarde. Yo le pido a Dios, hermanos, le pido a Dios que nosotros perseveremos hasta el tiempo del fin, que seamos sellados y recibamos la lluvia tardía. Y de paso, para los hermanos que nos siguen por internet, que ellos también puedan despertarse y también puedan ser una luz para despertar a los hermanos que están a la vuelta de ellos. Porque si nosotros no despertamos a la iglesia, esa misma iglesia a la cual nosotros no despertemos, se nos va a volver en contra. Y hermanos, siempre aclaramos en todos los estudios bíblicos que no tenemos que criticar a nadie, pero sí podemos exhortar, sí podemos reprender, sí podemos instruir, sí podemos redarguir, etcétera, etcétera, pero no criticar. Entonces, hermanos, ya van a ver con el estudio que vamos a hacer ahora, hermanos, cuál es la realidad de este tema y qué va a pasar con los hermanos nuestros que son mundanos, que son superficiales, que no estudian la Biblia, que no oran mucho, que no se consagran completamente. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ¿cuál va a ser la actitud de ellos hacia nosotros? Ahora nosotros estamos en la iglesia y parece que todos son buenos, pero va a llegar algo que produzca una prueba. Eso que va a producir la prueba, que va a ser la ley dominical, hermanos, que es el último zarandeo del pueblo de Dios, cuando venga esa prueba se va a manifestar qué va a haber en el corazón de los cristianos que hay alrededor nuestro y cómo se van a portar contra nosotros. Hermanos, vamos a ver segunda de Timoteo rapidito para ver algunos versículos al respecto. En segunda de Timoteo capítulo 3, hermanos, dice el versículo número 10 al 13. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 13, dice así: Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice lo siguiente:
pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y después de mostrar lo que a él le había acontecido, ahora el versículo 12 y 13 habla de los buenos y los malos, a lo largo de todas las épocas y también en el tiempo del fin. Y también, así como me ha pasado a mí, quiere decir Pablo, y también toditos los que quieran vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres nos van a perseguir a nosotros si queremos nosotros vivir una vida piadosa, pero a su vez ellos no se salvan de la maldición, porque engañarán, pero también caerán en el engaño, y por no haber recibido el amor de la verdad, Dios también les enviará un espíritu de error para que crean la mentira. A su vez ellos serán engañados. De manera que, hermanos, aquí se nos está profetizando que si nosotros queremos ser fieles, vamos a ser perseguidos, vamos a sentir un antagonismo total por parte del mundo, por parte de nuestra propia carne que no quiere obedecer, por parte de los demonios. Habíamos dicho que teníamos 3 tipos de enemigos: los demonios, la carne, sí, y también el mundo. Entonces, hermanos, para ir introduciéndonos un poco más en el tema, nosotros sabemos que la última prueba que va a pasar la iglesia adventista es el zarandeo, y yo hago mucho hincapié en eso, hermanos, porque el zarandeo habíamos dicho que era un proceso que había comenzado en los días de la hermana White y que continúa hasta ahora y que culminará en la ley dominical que será nacional, después internacional y después mundial cuando finalice el tiempo de gracia. Entonces, hermanos, tratemos de meditar un poco en esto, y yo le pido por favor que seamos realistas. Yo por ahí me duele un poco cuando se predican sermones que no son realistas. Yo veo que los hermanos muchas veces andan construyendo castillos en el aire, viven en el romanticismo, somos sobreprotegidos, somos mimados, somos cómodos, somos muy cómodos, somos muy pasivos, vivimos como construyendo castillos en el aire, y no hay ningún sermón que nos haga pisar tierra. Lo único que hacemos cuando escuchamos un tema es decir, qué lindo que ha estado, ¿no? Qué interesante. Pero, hermanos, si un sermón no me baja del romanticismo y me hace pisar tierra y me hace vivir realidades, entonces no me despierta. Pero cuando hay un sermón que es serio, que me despierta, que me hace sentir temor y temblor ante la presencia de Dios, que me hace escudriñar mi propio corazón, ahí realmente nos despertamos, porque me hace ver mi realidad y me hace pisar la realidad. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que estudiar estos temas para saber qué dice la Escritura con respecto a eso. Habíamos visto versículos que vamos a volver a repasar. Mateo 24, y vamos a ir rapidito. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 14. En Mateo capítulo 24, y vamos a ver Biblia, hermanos, Mateo capítulo 24, versículos 6 al 14, dice lo siguiente: hablando del tiempo del fin, y específicamente en el tiempo de angustia previo, dice el capítulo 24, versículos 6 al 14. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso ya está pasando hoy en día, y si no, repasen los temas que venimos dando de la Tercera Guerra Mundial y Daniel 11. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. O sea, está hablando del tiempo de angustia previo. Y todas estas cosas recién solamente será principio de dolores. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser principio de dolores? Porque todavía estamos en el tiempo de angustia
previo. Por eso es principio de dolores, porque estamos en el tiempo de angustia previo. Entonces, y aquí viene, hermanos, el versículo 9 y 10 son tremendos, y yo nunca escuché una explicación de estos versículos, pero vamos a ver qué dice la Biblia y el espíritu de profecía. Repito, hermanos, los versículos 9 y 10 son tremendos, tremendos. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados. ¿Y por qué serán escandalizados? Porque estaban en la fe, pero se escandalizan de la fe. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y bueno, etcétera, etcétera. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado después de ese zarandeo, viene la lluvia tardía. Por eso dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces vuelvo al versículo 9 y 10. Entonces os entregarán para ser afligidos. Vamos a ser afligidos, en serio, hermanos, vayan preparándose, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes del mundo, quiere decir, por causa de mi nombre. Y muchos, ya los cristianos, entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, ¿qué acontecimiento tiene que darse en el mundo entero para que los cristianos, primero, para que el mundo nos aborrezca, y segundo, para que nuestros hermanos, o sea, unos a otros, esa expresión siempre se refiere a los hermanos en la fe, para que unos a otros se entreguen? ¿Qué acontecimiento se tiene que dar? La ley dominical, hermanos. El versículo 9 y 10 está hablando de la ley dominical, porque solo la ley dominical puede hacer que pasen dos cosas: que el mundo nos aborrezca y que nuestros hermanos cobardes no estén dispuestos a poner el pecho y nos traicionen y nos se entreguen. Ahora bien, muchos hermanos creen que esto no va a acontecer, pero ya van a ver todo el fundamento bíblico que vamos a ver y el fundamento del espíritu de profecía que vamos a ver. Pero ya con este fundamento bíblico, que es un párrafo largo el que acabamos de leer, y un contexto largo el que acabamos de leer, ya tendría que ser suficiente para que nos demos cuenta qué cosa nos espera en el tiempo del fin. La ley dominical hace dos cosas: primero, que el mundo entero nos aborrezca; segundo, que nuestros propios hermanos nos entreguen; y bueno, dejando de lado que el mundo nos matará. Ahora, hablando de ese mismo tema específico, en los otros evangelios paralelos también habla de ese mismo tema, pero da otros detalles. Vamos a Marcos capítulo 13 y les voy a contar un par de cosas. En Marcos capítulo 13, versículos 2 y 13. En Marcos capítulo 13, versículo número 12 y 13, dice así, hermanos, dice así, hermanos: y entregará a la muerte el hermano al hermano. Aquí da otro detalle más: y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos, o sea, los hijos infieles, que son incrédulos, contra los padres que son cristianos, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Da otro detalle, y esto se está aplicando al tiempo del fin. Y viene hablando también, si ustedes leen unos versículos anteriores, también está hablando de la lluvia tardía. Y está mezclando todo, porque en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, mezcla todo y también separa todo. Mezcla todo y separa todo. Mezcla todo y separa todo. Yo tengo que saber qué se aplica al tiempo del fin cuando voy haciendo la respectiva comparación de texto con texto. Ahora, en Lucas capítulo 21, versículos 16 al 19. Lucas capítulo 21, versículos 16 al 19 dice lo siguiente:
Dice así, hermanos, presten atención. Y es interesante esto, ¿no? ¿Qué querrá significar esto? Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos. Que no te sorprenda que hasta tus familiares cristianos o no cristianos te entreguen. Aquí estamos hablando de la persecución en general, nada más que yo en esta tarde me voy a centrar solamente en la traición de nuestros hermanos. Y dice así: mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas aún un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, hermanos, la poderosa palabra de Dios nos enseña de manera sistemática que antes de que venga Jesús, en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, antes de que venga la segunda venida de Cristo, dicen que se van a cumplir todas estas cosas. Entonces nosotros, hermanos, estamos estudiando este tema para saber qué tenemos que hacer. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer al saber que se viene ese futuro? Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que ser una luz dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, o sea, en el mundo, para que la gente vea por nuestro testimonio cómo nosotros tenemos una verdad y podamos despertar a nuestros hermanos que están a la par. Porque nosotros vamos a ser los culpables si no le mostramos la verdad. Dentro del pueblo adventista siempre fue un pequeño remanente, el que estudia, el que ora, el que es líder, el que se consagra, aquel a quien Dios lo unge con su Espíritu Santo. Siempre ha sido un remanente. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios dice en estos versículos, consagrémonos para ser una luz. ¿Por qué? Porque hemos dicho que viene una prueba, y es la ley dominical que va a salir en los Estados Unidos. A su vez, esa ley dominical es el último zarandeo que vendrá en el pueblo de Dios. Y ese zarandeo es lo que divide a la iglesia en dos: los que permanecen en la fe y los que abandonan la fe aunque no se vayan de la iglesia. Cuidado, abandonar la fe no significa que uno se va de la iglesia. Yo puedo quedarme en la fe. Yo conozco mucha gente que está en la iglesia pero no está en la fe. Fornica, adultera, roba, critica, chismea, insulta, golpea, murmura. No está en la fe. O sea, no está en la fe, hermanos. Está en la iglesia pero no está en la fe. Entonces, hermanos, con el zarandeo que va a venir, que es el último zarandeo que viene, hermanos, sobre la iglesia adventista, ahí la iglesia queda dividida en dos: los que guardan la fe y los que no guardan la fe. Y los que no van a guardar la fe en ese zarandeo, en esa ley dominical, son los que se volverán contra nosotros, dando a entender que somos alarmistas, que somos fundamentalistas, que somos fanáticos, que somos extremistas, que la estamos poniendo en peligro a la iglesia adventista, siendo tan duros con las otras iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente en ese tiempo de zarandeo, Dios utiliza la ley dominical con todas las persecuciones y las crueldades que van a venir con esa persecución para sacar a los tibios, los hipócritas, los sobreprotegidos, los nenes fifí, los que no son valientes, los cobardes, los cómodos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hermanos, hablando un poquito acerca de ese zarandeo que tiene que ver con la ley dominical, vamos a ver en la Biblia qué se dice acerca de ese zarandeo. Yo quiero que veamos bien qué se dice acerca de ese zarandeo, pero con fundamento bíblico. Vamos a ver, hermanos, Sofonías capítulo número 3, versículo 11 al 13. Vamos a ver un poquito qué se habla del zarandeo, hermanos. En el profeta Sofonías, dice así, hermanos, el profeta Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13, dice así. Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13.
Dice así: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces, y noten lo que dice ahí, hermanos, porque entonces quitaré de en medio de ti. Quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. O sea, todos los soberbios, los que viven cómodos, los que les gusta la comodidad de la iglesia adventista y la prosperidad sin obediencia, dice: quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Por qué dice dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre? ¿Por qué, hermanos? Porque después de la ley dominical, o sea, después de la persecución de la ley dominical, queda zarandeada la iglesia. Y como en la ley dominical nos quitan nuestras posesiones, nos quitan nuestros trabajos, nos quitan nuestros sueldos, nos quitan nuestros beneficios sociales, nos quitan nuestras obras sociales, nos quitan nuestras pensiones, etcétera, 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 también nos quitan nuestras propiedades. Entonces, por eso es que después de la ley dominical, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. Y después ese resto que quedará, después del zarandeo, dice: el resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Bueno, ahí comienza a mezclar otra profecía más con otra cosa profunda, que después la vamos a ver. Pero básicamente hablando, hermanos, después de la ley dominical, cuando viene la ley dominical, eso es lo que nos reaviva y nos reforma. Cuando empezamos a ver que se viene el peligro, hermanos, ustedes van a ver el despertar y la reforma que va a haber. Ahora ya nos estamos convirtiendo. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? La misión ahora es que la lluvia temprana haga su obra en nosotros para después poder recibir la lluvia tardía. Pero expliquemos un poco eso, qué cosa significa. Ahora lo que estamos logrando, hermanos, ahora no nos podemos reavivar y reformar. Lo único que podemos hacer, hermanos, es que la lluvia temprana nos convierta completamente. Ahora lo que tenemos que procurar es convertirnos completamente. Pero cuando viene la ley dominical, eso nos asusta, eso nos pone alerta, eso hace que nos apuremos, y ahí ya nos reavivamos y nos reformamos para terminar la obra en todo el mundo y pedir a gritos que descienda la lluvia tardía. Entonces, hermanos, ahí después de ese zarandeo queda un pueblo humilde y pobre que no hará iniquidad ni tendrá engaño en su boca. Y yo me quiero detener un poco ahí. Saben, hermanos, que cuando venga la ley dominical, todos los que sean sinceros vamos a estar unidos de corazón, y capaz que con personas que yo ni siquiera me imagino voy a terminar unido. Capaz que yo tenía un enemigo, y capaz que ese enemigo va a perder las mismas cosas que voy a perder yo. Le van a pegar como me van a pegar a mí, lo van a encarcelar como me van a encarcelar quizás a mí, y nos vamos a humillar los dos y quizás vamos a terminar juntos en la carrera cristiana. Pero antes del zarandeo no sabemos quién es quién. Yo no sé si ustedes son consagrados, ustedes no saben si yo soy consagrado, todos parecemos buenos, pero tiene que venir una prueba que realmente muestre qué tipo de carácter tenemos, qué tipo de vida espiritual tenemos. Cuando venga esa prueba final, ahí yo voy a ver qué vida espiritual tienen ustedes, si la soportan o no soportan eso, y ustedes van a ver si yo realmente soy consagrado o no, si tengo vida espiritual o no, si realmente soy tan fuerte o no. Y ahí está hablando del zarandeo, hermanos, y van a quedar gente muy piadosa cuando venga la ley dominical, y esos son los que reciben la lluvia tardía. Pero siguiendo hablando del zarandeo, quiero mostrarles otro texto, hermanos. En Amós capítulo 9, versículo 8 al 10. Estamos viendo fundamento bíblico, hermanos. En Amós capítulo 9, Amós capítulo 9, 8 al 10. Amós capítulo 9, versículo 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 8 al 10. Amós capítulo 9,
En Amós, capítulo 9, versículo 8 al 10, hablando del famoso texto del zarandeo, hermanos, que a veces tomamos nosotros para hablar del zarandeo final, a veces no se lee el contexto, y el contexto dice que serán echados de la iglesia adventista los pecadores, y de manera misteriosa, que ahora no podemos comprender, muchos morirán, muchos infieles serán eliminados de la iglesia adventista, incluso hasta por la muerte. Y dice así: He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador. O sea, hablando para ese tiempo del pueblo de Dios, pero también hablando en forma espiritual para el tiempo del fin, el pueblo de Dios. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré a la casa de Jacob, dice Jehová. Claro, hermanos, Dios tiene que permitir una ley dominical en todo el mundo, porque en la iglesia adventista hay mucha gente soberbia, miserable, pero es miserable, pobre, ciega y desnuda, pero se cree que no tiene necesidad de nada. Entonces Dios dice: tengo que hacer que estos se decidan, porque ellos siguen con soberbia diciendo: yo no tengo necesidad de nada. Entonces Dios tiene que permitir una disciplina mundial, la ley dominical, para que la gente soberbia que dice no tengo necesidad de ninguna cosa sea asolada y se decida a favor o en contra de la verdad. Entonces dice el versículo 9: porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces, hermanos, muchos textos que hablan acerca del zarandeo, que nos van mostrando, hermanos, que Dios efectivamente va a limpiar a su pueblo en el tiempo del fin. Y ese zarandeo, hermanos, también está escrito en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 dice lo siguiente: Apocalipsis capítulo 3. Y dice así, hermanos, en el versículo número 17 y 19. El versículo 17 dice: porque tú dices, tú, no yo, tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido. ¿Ven la soberbia, hermanos? ¿Ven la soberbia que tenemos como pueblo y la tibieza y la soberbia que tenemos? ¿Y por qué Dios tiene que zarandear y permitir un zarandeo en el pueblo de Dios? Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, la última disciplina de prueba que Dios envía a la iglesia adventista es el zarandeo, porque el zarandeo es una disciplina que ya comenzó en los tiempos de la hermana Huay y va creciendo, creciendo, creciendo hasta que finalice en la ley dominical, para que muchos hermanos se decidan en pro o en contra de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos otra ciencia, y es que conocemos que dentro del pueblo de Dios hay trigo y cizaña. Pero, hermanos, ¿cómo vamos a hacer nosotros para no ser de la cizaña? Dios tiene que mandar algo para que se manifieste quiénes son trigo y quiénes realmente son cizaña, hermanos. Entonces, yo les quiero compartir a ustedes algunas citas del espíritu de profecía, porque mucha gente cree que no va a haber problemas. Hay hermanos que dicen: no va a haber malos hermanos, no va a haber malos pastores, no va a haber gente que nos traicione, no va a haber hermanos que nos traicionen. Pero la Biblia ya lo dice que sí, hermanos, va a haber gente que nos traicionará. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene para decirnos a nosotros el espíritu de profecía con respecto a este temita que yo quería compartir con ustedes? En Eventos de los Últimos Días, página 184. Eventos de los Últimos Días, página 184, para los que están anotando, dice así. Y hermanos, vamos a tratar de ir masticando bien qué significan estas citas. Yo necesito que analicemos.
En la página 184 de Eventos de los Últimos Días dice lo siguiente. Presten atención, hermanos. Presten atención. Dice así. Pronto, y hermanos, aquí viene el pronto que ya viene sobre nosotros. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Capaz que yo parezco sincero ahora dando estudios bíblicos y proclamando la verdad y debatiendo por aquí y por allá y defendiendo la verdad, y dice, mira Hugo cómo se la juega. Claro, se la juega ahora. Ahora se la juega, ahora enseña Hugo, pero ¿y cuando las papas quemen? Yo no sé, hermano, yo le pido a Dios humildemente, con mucha humildad, que me mantenga firme hasta el tiempo del fin. Fíjense, hermanos, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia. Noten, hermanos, ¿ustedes se van a animar a permanecer de pie? ¿Saben lo que es permanecer de pie, hermanos? Cuando la mayoría nos abandone. Hermanos, aquí está diciendo, yo calculo que un 70%, para mí la mayoría es un 70%. Para mí un 70% de los que ahora ustedes ven dentro de la iglesia, de cada iglesia local y de la iglesia mundial, nos abandonará. Y yo pregunto, si nos abandonarán, ¿a dónde se irán? ¿Qué harán? ¿Qué pensarán? ¿Qué actitud van a tener con aquellos que no abandonen la fe? ¿Y cómo se van a portar con aquellos que sigan permaneciendo fieles? Cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener valor de la frialdad de los demás. Chicos, ¿saben por qué ustedes tienen que obtener valor? Porque todos los demás son fríos. Así que más vale que van a tener que ahora obtener ese valor que tanto es necesario. Dice así, en este tiempo debemos obtener, calor de la frialdad de los demás. Ustedes tienen que obtener calor, valor, calor, fuego de los demás. ¿Por qué? Porque los demás están fríos. Ahora ustedes tienen que recibir el calor espiritual porque todos los demás están fríos. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo acá el espíritu de profecía? Y los campeones serán pocos. Como si fuera poco, sigue diciendo la cita. Valor de su cobardía. Ustedes van a tener que armarse de valor porque todos los demás, la mayoría, van a ser cobardes. Y no lo digo yo, está acá, página 184 de Eventos de los Últimos Días. Está profetizado. La hermana White, la profeta de Dios, profetiza que la mayoría van a ser cobardes. La mayoría van a ser fríos y cobardes. Ahora entienden por qué ustedes tienen que ser valientes, y tendremos que obtener lealtad de su traición. Expliquemos qué significa eso. Nosotros vamos a tener que ser leales porque la mayoría nos traicionará, y lo está diciendo acá. Tendremos que obtener lealtad de su traición. Lealtad de su traición, hermanos. La mayoría nos traicionará. Está acá en la página 184. Y yo con esto, hermanos, los quiero hacer pisar tierra para que no se vayan a sorprender por algún comportamiento antinatural que el día de mañana o muy pronto ustedes vean de sus hermanos. Y ustedes no pueden dejar de ver cómo ha habido gente que lo ha criticado a Bullón, que lo ha criticado al pastor Gambetta. Y cuidado, no estoy hablando de diferencias doctrinales porque yo las tengo. Yo no estoy de acuerdo en varias cosas con Gambetta, con Bullón, con el pastor Bort. No estoy de acuerdo y nunca la estaré.
pero no lo critico, hermano, porque criticar es pecado. Yo tengo derecho a no estar de acuerdo, capaz que no estoy de acuerdo con Elías, con Sergio en algunos puntitos, pero nos tenemos que amar y no criticarnos. Ahora, a mí me duele lo que se ha hecho con estos pastores en internet, donde se han sacado videos de ellos hablando cosas espantosas, hermanos. ¿Y saben lo que más me duele de Bullón, de Gambetta, de Bor? Lo que más me duele, hermanos, que no lo han hecho mundanos. Lo han hecho hermanos de iglesia, hermanos fracasados, envidiosos, que no tienen poder, que no llevan ni un alma a Cristo, pero los han criticado y se dice de todo de ellos. Y saben lo que me duele, hermanos, que no viene del mundo, viene de nuestros propios hermanos de iglesia. Por supuesto, no, ellos son yo veo que son muy nobles. En cambio, yo soy un debatiente. A mí, si me llegasen a criticar, yo le mando el debate por internet y le contesto toda crítica que me hagan hacia lo que yo enseño o hacia mi vida personal. Yo te lo puedo fundamentar con la Biblia. Yo soy un debatiente, hermanos. A mí todo lo que me dicen, yo te lo respondo con Biblia. Si tú me dices algo, ya sea de mi doctrina o de mi vida, yo te lo respondo con Biblia y te muestro ejemplos bíblicos. Yo soy un debatiente. En cambio, estos pastores son personas nobles. En cambio, ellos están dedicados al evangelismo. Ellos no tienen tiempo para defenderse. Pero yo soy diferente. Muchos hermanos de acá del noroeste argentino son diferentes porque somos debatientes también. Estamos acostumbrados al debate y estamos acostumbrados a responder con Biblia todo lo que se nos dice. Si a mí me llegasen a atacar mi doctrina o mi vida, yo en el acto le respondo con Biblia todo y le muestro con Biblia, hermanos. Pero estos pobres pastores que son fieles hijos de Dios son muy nobles, ellos no quieren entrar en la pelea. Pero es muy distinto cuando se presentan con hermanos laicos que están dedicados al debate y a la defensa de la verdad. Y nosotros tenemos que ser así. Entonces, hermanos, por favor, pisemos tierra. Aquí dice, hermanos, tendremos que obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. O sea que yo voy a tener que obtener calor, valor y lealtad, porque la mayoría tendrá frialdad, cobardía y traición hacia nosotros. Hermanos, aquí aparece la palabra traición. Evento de los últimos días, página 184. Tratemos de meditar qué cosa significa esto, porque esto es lo que nos espera en el futuro. Y yo les comento esto, hermanos, y aquí nosotros en Tucumán hemos visto, conmigo, contra mí, o contra alguno de los chicos del grupo, o contra otros estudiosos que hay acá en el noroeste argentino, cómo se los ha criticado. ¿Por qué? Porque predican la verdad y vemos traición y bandos y divisiones por todos lados. Entonces, hermanos, pero yo soy diferente. A mí todo lo que me digan de la doctrina que enseño, o de mi vida privada, o de la vida de mis amigos, yo le puedo mostrar con Biblia. Cuando a mí vienen y me dicen, pero Elías ha cometido un pecado, ¿qué se hace el cristiano? Entonces yo vengo y le muestro con Biblia. Y mira, David cometió pecado y no dejó de ser profeta, y no dejó de ser líder, y no dejó de ser un escogido de Dios. Y si alguien viene y me dice, Inés, mírala Inés cómo ha hecho esto y por qué se hace la cristiana, y yo le muestro con Biblia, y mira este personaje cómo pecó y Dios lo perdonó y lo siguió ungiendo. Y si vienen y me dicen, y mira cómo Sergio ha cometido una indiscreción en doctrina, y yo le digo, y míralo a Pedro en Gálatas capítulo 2, también cometió indiscreción, fue reprendido y siguió siendo apóstol y no se le quitó el apostolado. Hermanos, yo les muestro, yo debato con Biblia todo lo que quieran atacar, porque yo les demuestro que no entienden Biblia. Y yo me enojo porque veo mucha injusticia hecha contra los líderes de nuestra iglesia. Y no lo quiero hacer, ¿no? Pero si yo veo que siguen molestando, voy a hacer una defensa de todos los pastores. Y les voy a mostrar con Biblia que no tienen derecho a condenar a nadie. Y les puedo mostrar con Biblia, hermanos. Y ellos se enojan y quedan mudos, porque cuando yo les muestro el fundamento bíblico y la ciencia profunda que tiene la Biblia, se dan cuenta que no tienen derecho y que nunca tuvieron razones para criticar a nadie, aun aunque tuviesen tenido razón. Entonces, hermanos, sepamos responder con Biblia a todas las tonteras que se hablan. Me acuerdo que al pastor Bullón, él cuenta en un testimonio, ¿no?, que dice así, que una vez él se sintió muy mal porque él iba a predicar por aquí y por allá, él anda haciendo su obra, de acuerdo al don que él tiene, andaba haciendo su obra,
Y él guardó una carta que le escribió a alguien, capaz que ustedes saben porque han escuchado los temas del pastor Bullón, y una vez él siempre cuando salía la gente lo quiere, lo abraza. Bueno, él tiene su don y hay gente que lo quiere y lo abraza, lo quieren, le piden autógrafo, y nunca faltó el envidioso. Viene un hermano envidioso que le escribe una carta y le dice así en esa carta: yo siempre creí que usted era un ministro de Dios, pero cuando un día lo vi en la puerta firmando autógrafos, ahí yo dije dentro de mí mismo, este no puede ser un ministro de Dios. Y lo empezó a tratar mal, insultar. Y el pastor Bullón, pobrecito, como él es una persona muy humilde y muy consagrada y muy noble, hasta donde yo lo conozco, él ahora se ha sentido tan mal porque este sinvergüenza lo hizo sentir tan mal, que ahora él dejó de dar autógrafos, ya no quiere saludar a la salida, porque según lo que dijo este sinvergüenza, él ya no es un ministro de Dios, y eso no tiene nada que ver, hermanos. Hermano, si yo lo veo al pastor Bullón, yo le digo: pastor Bullón, me pone su autógrafo en el libro que usted ha escrito, y por favor dedíqueme un versículo para mi mamá, para el grupo pequeño. Eso no tiene nada de malo, hermanos. Pero se critican tonteras, y eso yo también te lo puedo refutar con Biblia, cuando te puedo ver en la iglesia apostólica que los apóstoles recibían fama, gloria, se hacían famosos y los alababan. Yo te puedo mostrar en el Antiguo Testamento cómo los profetas eran honrados. ¿Por qué yo no lo puedo honrar al pastor Bullón, o al pastor Gambetta, o al pastor Boro, al pastor Pepe, Chicho, Coco, o quien sea, hermanos? Yo te puedo fundamentar con Biblia que la crítica que le hizo ese hermano al pastor Bullón no tiene sentido. Yo le diría al pastor Bullón: siga dando autógrafos, si es una tontera, no tiene nada que ver, hermanos. Si hoy viviera acá el profeta Elías, y yo lo veo que anda por ahí, yo iría y le diría que me firme un autógrafo, que me dedique un versículo y que me escriba un mensaje para mí, para que yo siempre lo recuerde. Y no tiene nada de malo. Hermanos, con Biblia yo contesto toda crítica que se hace a mí, al grupo, al pastor, o a toda cosa que sea justa o que trate de ser justa. Se los critican, y hermano, no se puede criticar porque no tiene fundamento bíblico la crítica que se hace. Si un pastor firma autógrafo o no lo firma, eso no lo hace ni más ni menos ministro de Dios. Pero se hablan, hermanos, yo reniego al ver la ignorancia que tienen muchos hermanos que se creen que saben algo y en realidad no saben nada. Toda cosa que algún día te ataquen, tú respóndela con Biblia y muéstrala. Yo todo lo respondo con Biblia, hermanos. Y eso por contarles un ejemplo de lo que hoy en día está pasando. Y lo ponen mal al pastor Bullón, lo ponen mal al pastor Gambetta. Hermano, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, con algunas cosas que ellos predican, pero los amo. Y me encanta escuchar sus sermones y bajo sus temas y rescato un montón de cosas buenas que a mí me sirven. Pero no los odio, no los critico, no trato de ponerles el pie, no trato de dejarlos mal. Diferencias capaz que en interpretación vamos a tener, y él va a decir: a mí me parece que esto es así, yo voy a decir: no, a mí me parece que esto es así. Pero no hay por qué odiar. Yo no sé por qué ese odio, esa envidia, por qué ese odio satánico, hermanos. Si ahora se está manifestando esto, que no hay zarandeo ni hay ley dominical, ¿se imaginan cuando venga una ley dominical y seamos presionados? Y que de pronto vengan y lo presionen a Elías, y de pronto viene la brigada y lo agarra. ¿Vos sos el que anda estudiando con Hugo Ortiz? Ah, ¿vos sos del grupo de Hugo Ortiz, o del grupo de Pepe, de Chicho, de Coco, que estudian la Biblia en su casa? O que venga alguien y lo agarre a Bernardo y le diga: vos sos el que te junta con Sergio Cuevas, que anda enseñando allá la Biblia, y de pronto él se ve apretado. ¿Y qué va a hacer? Va a decir: no, yo con Hugo no tengo nada que ver. No, ese Sergio es fanático, yo soy adventista, pero no soy como él, no me confunda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer en ese tiempo, hermanos? Preparémonos para lo que se viene, porque hay mucha gente, hermanos, perdonando la expresión, hay mucha gente necia, gente tonta, gente ignorante, que no sabe Biblia y no la sabe manejar, hermanos. Aquí en Tucumán se criticaba a un hermano X por unos pecados en los cuales el hermano había caído. Hermano, yo estoy de acuerdo que se lo reprenda, pero no que lo denigres y lo critiques para beneficio tuyo. Eso no. Si yo veo que Inés, o Cecilio, o Sergio, o Bernardo han cometido un pecado, voy y los reprendo bien, pero no uses eso como arma para denigrarlo, porque eso es pecado grave.
Y aquí, cuando un hermano lo criticó, que incluso fuimos con el hermano Cueva a la casa de él, y sí, porque ese hermano ha dividido la iglesia, tiene este pecado, tiene esto otro, yo tenía ganas de mostrarle, yo le iba a sacar todo un estudio de profundización acerca del rey David y de otros hermanos más que cometieron graves pecados y Dios nunca los desechó ni les quitó el liderazgo y siguieron siendo príncipes de Dios hasta el día de su muerte. Y le pruebo con Biblia que la crítica que él hace en hermano X no tiene fundamento bíblico, puesto que si ese hermano se ha arrepentido y ha vuelto al camino de la fe, él se tiene que quedar calladito la boca y punto. Y le muestro con Biblia. Tengo un estudio que ya les voy a mostrar después cómo se defiende el ministerio de las personas que han caído en pecado. Y tengo un estudio grave, profundo de eso, y donde Dios terminó castigando a aquellos que se volvieran en contra de esos hijos de Dios. Entonces, hermanos, cerremos la bocota, no critiquemos a nadie. Y otra cosa, no escupamos tampoco para el cielo. Porque nadie es de hierro. Y nadie tiene una familia de hierro. Y nadie tiene un techo de la familia que sea de hierro. Todos nos podemos desplomar en cualquier momento. Entonces lo critiquemos a David. Entonces yo ahora voy a decir, qué sinvergüenza David, qué atorrante, qué mal hermano, y empiezo a hablar mal del rey David, y escribo informes en internet hablando de que David no sirve, que es un sinvergüenza, que no se debería estudiar su vida, que no se deberían estudiar la historia del rey David, que hay que criticarlo, que la historia de él no debería estar en la Biblia, que no tenemos que agarrarnos de su ejemplo. Entonces tendría que hacer eso yo, hermanos. Pero con la cita que yo les acabo de mostrar, queda en claro lo que les estoy diciendo. Hermanos, otra cita terrible. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 30 a la 32. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 30 a la 32. Y les comento algo, hermanos. ¿Saben por qué muchos hermanos se enojan conmigo y hasta me han llegado a tener odio? Porque yo todo les he mostrado con Biblia que no hay razón en el ser humano para que peque contra su prójimo. No hay razón, hermanos. No hay razón. Yo les muestro con Biblia y le hago el debate que si él lo critica a Elías o a Bernardo, entonces hay que tachar un montón de parte de la Biblia, porque la Biblia está llena de hombres que cayeron y se apartaron y después volvieron. Hermanos, esto es fabuloso lo que yo les voy a leer y presten atención ahora a esto. Página 30 a la 32. Hay un título en Joya de los Testimonios, tomo 2, que dice: preparémonos para el día de prueba. Así se dice, preparémonos para el día de prueba. Dice, los ministros y el pueblo necesitan el poder convertidor y la gracia antes que puedan subsistir en el día del Señor. El mundo está aproximándose rápidamente a ese grado de iniquidad y depravación humanas que harían necesaria la intervención de Dios. Y en ese tiempo, los que profesan seguirle deben ser tantos más notados por su fidelidad a su santa ley. Su oración debe ser como la de David: tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Salmo 119, 126. Por su conducta dirán: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Salmo 119, 127. El mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios es suficiente razón para que los que observan sus mandamientos se adelanten y muestren su estima y reverencia por su ley pisoteada. ¿Cómo? El mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios es suficiente razón para que los que observan sus mandamientos se adelanten y muestren su estima y su reverencia por su ley pisoteada. Y ahora noten lo que comienza a hablar acá. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mateo 24, 12, que era el texto que yo les leía dentro de Mateo 24 y que se estaba aplicado al tiempo de angustia previo. Y fíjense dónde la hermana Huay lo ubica ahora a Mateo 24, 12.
La misma atmósfera se está contaminando de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Vuelvo a leer. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, ¿qué va a haber en el tiempo del fin contra nosotros, hermanos? Oposición, amenazas y ultrajes. ¿Qué va a pasar cuando por ahí esté Cecilia, por ejemplo, y los vecinos la amenacen? Y de pronto a Inés va caminando por la calle y la agarran un montón de vecinos y la ultrajan, le pegan, la ultrajan, le tiran de los pelos, de la ropa y la tiran al piso y la patean, la ultrajan. O viene y está Bernardo y como dice acá la otra palabra, se le oponen. Va a comprar el pan, va al trabajo a trabajar y todos se le oponen y lo critican y lo están molestando todo el día cuando llegue pronto ese tiempo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Vuelvo a leer. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. La promesa es: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2:30. ¿Estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla? Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Van a ser poquitos los campeones, hermanos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, lealtad de su traición. La nación entera estará de parte del gran caudillo rebelde. La prueba vendrá seguramente. Hace 36 años me fue mostrado que lo que está sucediendo ahora sucedería y que la observancia de una institución del papado sería impuesta al pueblo por una ley dominical, mientras que el día de reposo santificado por Jehová sería pisoteado. El capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en el cual deberá empeñarse. Cuán a menudo, al oponer Satanás todas sus fuerzas a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte los confrontaba, las fervientes oraciones elevadas con fe trajeron al capitán de la hueste del Señor al campo de la acción, y cambiaron el curso de la batalla y libraron a los oprimidos. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? Hermanos queridos, ya va finalizando el sábado y estamos estudiando un tema que nos hace pisar tierra, que nos hace ver claramente lo que va a suceder dentro de poco tiempo, y eso es lo que nos hace madurar. Eso es lo que nos hace gente fuerte, porque ya estamos sabiendo de antemano el ultraje que vamos a recibir, la oposición que vamos a recibir, la persecución que vamos a recibir, las amenazas que vamos a recibir. Entonces ya no nos va a pillar desprevenidos.
Ya no vamos a ser personas ignorantes que esta prueba lo va a pillar desprevenidos. Ya conocemos lo que va a venir y vamos a estar preparados para hacerle frente. Pero ¿qué va a pasar con aquel que no sabe lo que va a venir y que está esperando una vida color de rosa y que no está esperando ultrajes y que no está esperando persecución o muerte? ¿Qué pasa con los adventistas que están haciendo planes de vivir una vida hermosa sin tener en cuenta la profecía bíblica? Hermanos, todo lo que yo hago, mi trabajo, mi noviazgo, mis proyectos de vida, todo lo que yo hago, hermanos, está en función de las profecías bíblicas. Todo lo que yo pienso hacer de mi vida está en consonancia con el conocimiento de las profecías bíblicas. Otra cita, hermanos, del espíritu de profecía está en Evento de los Últimos Días, página 219. Y estamos viendo un montón de fundamentos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. En Evento de los Últimos Días, página 219, dice así, una cita. Hermanos, ¿puede ser que alguien quede como por ejemplo, hermanos, imparcial? ¿Va a haber hermanos imparciales? Fíjense. En la página 219 dice así: todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente, y esto es lo que me llama la atención, ¿ustedes han visto esos cristianos que no les gusta tener problema con nadie? ¿Que les gusta ser pasivo y no se la juegan por nada ni por nadie? Bueno, aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero tampoco se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir los reproches. O sea, repito y les explico algo. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Va a haber adventistas, hermanos, que no van a tomar partido de ninguno de los dos lados, por miedo a perder sus propiedades o a sufrir reproches por parte de la gente que los rodea. O sea, no van a estar contra la verdad, pero tampoco se van a adelantar osadamente porque si no, yo no quiero tener problemas, no vaya a ser que pierda mis propiedades, mi trabajo, no vaya a ser de que sufra reproches o problemas con los vecinos, yo no quiero tener problemas con los vecinos. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. Los tales, los que se porten de esta manera, serán contados como los enemigos de Cristo. Sí. Exactamente. Ellos van a intentar ser imparciales, pero ante los ojos de Dios dice que serán contados como los enemigos de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento que Dios nos ha dado? ¿Qué tenemos que hacer con la iglesia? O sea, tenemos que ayudar a que los hermanos se despierten, porque este es el futuro que nos espera, incluso en el seno de la iglesia adventista. Hermanos queridos, Perfil de la crisis venidera, página 137. En el libro Perfil de la crisis venidera, página 137, y esos son todos esos hermanos que van a terminar estando en contra de nosotros. Hermanos que van a terminar estando en contra de nosotros. En Perfil de la crisis venidera, página 137, hay una cita que a su vez está sacada de Mensajes Selectos, tomo 3, página 454. Y dice así: habrá aún entre nosotros, y noten qué interesante esto que revela el espíritu de profecía, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. Ajá. Todos esos que enseñan cosas que no tienen que enseñar,
que en vez de llevar a la obediencia son permisivos en su doctrina, o aquellos que se van al otro extremo y ya son fanáticos e imponen reglas de hierros para los miembros de iglesia, pero ellos ni con un dedo la mueven, que hemos visto la vez pasada eso, ¿se acuerdan? Aquí están los mercenarios y lobos con piel de oveja. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezcan sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Los jóvenes que no están asentados, arraigados y afirmados en la verdad serán corrompidos y arrastrados lejos por los ciegos guías de ciegos. Aquí se refiere, hermanos, a que muchos pastores, según la interpretación que se hace, que está anotada al pie de página, y esto también está dicho en otro lado, van a haber hermanos que nos traicionarán porque traicionarán la verdad. Hay algunos hermanos que van a enseñar que tenemos que guardar el domingo también. ¿Sabían eso? Desde nuestros púlpitos va a haber hermanos que van a decir que es necesario también guardar el domingo. Y esos son los sacrificios a otros dioses que dice acá. Ojo con eso, hermanos. Otra cita. Hay otra cita, hermanos, en Eventos de los Últimos Días, página 177. En Eventos de los Últimos Días, página 177, dice lo siguiente, hermanos. ¿Todo bien, operador? Bueno, en la página 177, yo aquí tengo marcadas varias citas. Dice así, hermanos. ¿Qué opinan ustedes de esto que les voy a leer? Dice así: el Señor viene pronto, página 177, en cada iglesia. Y yo pregunto, ¿y en la iglesia de Ciudadela? ¿Y en la iglesia de Villalén? ¿Y en la iglesia del Centro? ¿Y en la iglesia de Lola Mora? ¿Y en la iglesia de Manantial? Bueno, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. O sea que en la iglesia de Villalén también. No estoy entendiendo, Hugo, a ver, lee de nuevo. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Ajá. Ahora entienden por qué en cada iglesia tiene que haber un proceso de zarandeo, porque hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Todos estos hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios son los que en el tiempo del fin se ponen contra nosotros de una u otra manera. Por ahí hay incluso hasta hermanos de iglesias que manejan muy bien el manual de iglesia, pero no manejan bien la Biblia. Y hay otros hermanos que manejan muy bien el espíritu de profecía, pero no manejan bien la Biblia. Y lo principal que nosotros tenemos que manejar, hermanos, es la palabra de Dios. Y después yo le adiciono el espíritu de profecía, citas de otros teólogos, el manual de iglesia, manual de anciano, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y Dios te está revelando estas cosas para que más o menos vayas barajándola de antemano a la situación, para que no te sorprendas cuando esa situación comience a venir un poco más fuerte. Evento de los Últimos Días, página 160. En Eventos de los Últimos Días, hermanos, en la página 160, dice así. Eventos de los Últimos Días, página 160. Dice así: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¿De qué tenemos que temer más? De enemigos internos, de enemigos, chicos, que están dentro de la iglesia adventista. Son los enemigos internos. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo.
Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Tenemos mucho más que temer de los de adentro que de los de afuera. Entonces, cuando tú digas, yo tengo más miedo de los enemigos de adentro y te critiquen, tú les muestras la página 160. El profeta ha dicho esto. Y le muestras la página 160. El profeta ha dicho que tengamos más miedo de los de adentro que de los de afuera. Perfil de la crisis venidera, página 133 y 134. En Perfil de la crisis venidera, página 133 y 134, dice algo, hermanos, que a mí me deja temblando, hermanos. A su vez, la cita que yo les voy a leer para los que no tienen este libro está en Conflicto de los Siglos, página 666. No se van a olvidar esa página. Conflicto de los Siglos, página 666. Y dice así, hermanos: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Y noten, hermanos, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. ¿Se dan cuenta, hermano? Ustedes son tremendamente privilegiados al estudiar estas cosas, al tener conocimiento de estas cosas, hermanos. Todos los mundanos, los superficiales, están descritos acá. A esas personas que no les gusta mucho estudiar la Biblia, que no les gusta orar, que solamente les gustan los campamentos, los camporí, la salida a la noche, y repito, hermano, ¿no? Los que solo les gusta eso. No digo que esté mal eso, hermanos, a mí sí me gustan todas esas cosas, pero a los que solo les gustan esas cosas son los que se van a apartar de la fe. Esos que solo les gusta pensar en camporí, en campamentos, por aquí han transitado un montón de hermanos, pero solamente les gustan los campamentos, los camporí, los congresos, los retiros espirituales, la salida, los sábados a la noche, solamente eso. Y cuando uno les dice que se pongan las pilas y vengan a estudiar y a orar, medio que no les gusta. Repito, hermanos, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarnos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, evento de los últimos días, página 179. Vamos redondeando. Eventos de los últimos días, página 179. En eventos de los últimos días,
página 179, dice así, hermanos. Dice así: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Por eso yo les digo, cuando prediquen, chicos, prediquen claro, no den vueltas. Yo por ahí estoy escuchando sermones que hablan de Daniel 11 y no son claros, hermanos. Dan 3 horas, 5 horas, 10 horas y dan vuelta y dicen mucho gregre para decir Gregorio. Cuando ustedes vayan a predicar, sean claros en lo que prediquen, no den vueltas, vayan al punto. Y no eso que hacen una introducción de 4 horas, después una semana de oración para decir, y al final no dicen nada. En el tiempo del fin ya hay que predicar claramente, con tacto, con amor, con equilibrio, sin extremismo, sin fanatismo, pero claro, la gente quiere que yo le diga claramente qué va a pasar, con amor, con mucha ternura, con mucho cariño, pero claro, no le den vuelta. Si no le dan vuelta y vuelta y vuelta, y hermanos, la gente no quiere Dios no quiere que le hagamos el verso a la gente, que le mientamos, que le calentemos la oreja. Dice así, hermanos: tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Y noten, hermanos, aquí viene la parte de la cita que a mí me interesa. Algunos no soportarán este testimonio directo. Hay que predicar claramente y en forma directa. Directa. Lo dice acá, página 179 de Evento de los Últimos Días. Y por eso yo le decía a algunos de los chicos de acá del grupo que están predicando en la iglesia, le digo, prediquen con equilibrio, pero aténganse a esta consecuencia. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los que nos reaviva y nos reforma es el tiempo de la ley dominical, próximo para recibir la lluvia tardía. Entonces, cuando empecemos a ver que se viene la ley dominical y empecemos a clamar y a predicar las verdades, mucha gente se va a decir en la iglesia: no prediquen esas cosas, no prediquen esas cosas, y se van a levantar contra la predicación que ustedes estén dando. Y eso es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Esos hermanos que no van a soportar la predicación clara y directa de la verdad. Y esperen el cumplimiento de esa profecía, porque eso es lo que va a pasar. El zarandeo se produce porque la ley dominical zarandea a la iglesia. Y paralelo a la ley dominical hay un grupo de hermanos que ya están anunciando en toda la iglesia, en todo el mundo, que eso está mal, que la ley dominical está mal, y que tenemos que reavivarnos y reformarnos para recibir la lluvia tardía. Y eso es lo que produce un zarandeo en el pueblo de Dios. Evento de los Últimos Días, página 185. Eventos de los Últimos Días, página 185. Hermanos, aquí hay una cita también que dice algo interesante. Dice así, hermanos: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios y los hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. No dice que abandonarán la iglesia, abandonarán la fe. ¿Quiénes? Los tibios y los hipócritas. Todos esos hermanos que ahora ustedes ven que son antiobras, que no dejan trabajar en la iglesia, que con su cerebro pequeño o su mente estrecha no dejan que se hagan la obra porque no tienen una visión proyectiva hacia el futuro y ver las grandes cosas que podrían realizar para Dios, esos abandonarán la fe. Y vuelvo a repetir: dejen que el espíritu de persecución se encienda
Y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Y por último, hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a ver un poquito de Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, está hablando de los tipos de cristianos que va a haber dentro de la iglesia en el tiempo del fin. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, tenemos que obedecer una orden que nos da el apóstol Pablo acá. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y está hablando dentro de la iglesia, no se refiere, hermanos, a los que están afuera del mundo. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero cuidado, versículo 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Quiero desarrollar un poquito en los últimos 5 minutos que quedan lo que el apóstol Pablo quiere decir acá. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo que nosotros no le hacemos caso y no obedecemos. Dice que dentro del pueblo de Dios iba a haber gente que iba a tener apariencia de piedad, pero que iba a amar más los placeres que a Dios. Las salidas a los sábados de la noche, las salidas de vacaciones, los picnics, los retiros espirituales, solamente las reuniones de cumpleaños, las hamburgueseadas, esto, aquello, todas esas reuniones que son buenas. Todas esas reuniones son buenas si primeramente se estudia la Biblia, se ora, se tiene comunión con Dios, si se obedece, si se sirve. Todo lo demás tienes derecho a disfrutarlo. Pero si no haces lo primero, que es tener comunión con Dios y estudiar la Biblia, entonces todo lo demás es simplemente placeres y deleites. Los que solamente se dedican a gozar de las relaciones sociales y no a hacer la obra de Dios, están amando más los deleites que a Dios. Y Pablo le da una orden a Timoteo. Como Pablo no quería que Timoteo se corrompa en su fe, le dice lo siguiente: como estos tipos de cristianos van a estar dentro de la iglesia, trata de evitarlos. No los odies, ámalos. Y si te juntas con ellos, predícales, despiértalos, haz la obra con ellos. Pero si no vas a hacer la obra, entonces evítalos. ¿Saben por qué, hermanos? Si tú no evitas a los mundanos, a los que solamente piensan en diversiones, te terminan apartando de la fe, te terminan contagiando ese espíritu en donde solamente vemos que ellos pierden el tiempo. Hermanos, hay mucha gente que está perdiendo el tiempo, pierde el tiempo, y después cuando lo quiera recuperar ya va a ser tarde, porque ahora es el momento de redimir el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, yo veo gente que anda papando mosca. Y en serio, hermanos, traten de redimir el tiempo. Y cuando tú veas que hay un hermano que no te edifica y que te hace perder el tiempo, evítalo. Cuando tú veas que un hermano ama más los deleites que a Dios, ama más las diversiones que a Dios, ama más la vanidad que a Dios, que tienen apariencia de piedad, pero cuando las papas queman no muestra piedad, entonces por favor evítalos. Cuando yo veo que un hermano me lleva a hacer perder el tiempo, y me lleva a que yo pierda el tiempo, y no me edifica, yo lo evito. Porque, hermano, yo quiero crecer en la fe. Yo quiero crecer, yo no puedo andar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, él pierde el tiempo, me hace perder el tiempo a mí, después perdemos los tiempos los dos, y cuando yo quiero redimir el tiempo perdido ya va a ser tarde, porque hoy en día todos los días son malos. Entonces, hermanos,
seamos responsables y juntémonos con las personas que realmente nos edifican. Y cuando vea a esos hermanos, con amor y cariño, tratar de despertarlos de la situación en la cual ellos se encuentran actualmente. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer? Si no hay alguna pregunta, entonces dejamos acá nomás el tema.